Bueno, estamos en la Universidad Nacional de La Pampa, concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Nos ha recibido este 30 de agosto, que si bien es un feriado para los que vivimos en Santa Rosa, en la capital pampeana, es justamente porque hoy celebramos el Día de Santa Rosa de Lima. Así que bueno, le agradecemos al decano, al doctor Francisco Marul, que nos reciba. Y la idea es, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos Bienvenido. en esta semana del Día del Abogado, ¿no? Que se celebró hace poquito y ha sido un gran paso para la educación universitaria que la Universidad de La Pampa cuente dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas con la carrera de abogacía. Eh, Queremos que nos cuente, que le cuente a la audiencia, a los lectores del Diario de La Pampa, un balance desde que comenzó hasta acá, y vamos a ir también en algún momento recorrer la facultad, porque sabemos que existe un lugar que ha sido especialmente adecuado para las prácticas de los tan ansiados juicios por jurados. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por acercarte, por permitirme expresar y contarle a tu audiencia, bueno, la actualidad de la facultad en esta semana tan importante para nosotros los abogados. Bueno, creo que, como decías vos, la facultad se insertó en la comunidad de la provincia de La Pampa perdón, la carrera de abogacía, ¿no? La facultad es una de las fundadoras de nuestra universidad con la carrera de contador público, pero hace 25 años nació la carrera de abogacía y creo que a esta altura el balance es sumamente positivo. Estamos muy conformes con la carrera que estamos brindando. Tuvimos hace poco, en el 2020, un proceso que terminó en el 2022, donde pasamos por el primer proceso de acreditación de las carreras de abogacías del país. La Ley de Educación Superior indica que aquellas carreras que puedan afectar los intereses de la comunidad deben pasar un proceso de acreditación para poder continuar en su dictado. Esto lo maneja la CONIAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, de Evaluación y Acreditación Universitaria. Y pasamos ese proceso con mucha alegría, porque nos permitió reflexionar sobre la carrera que estábamos dictando, ajustar cosas, mejorar cosas, y el resultado fue muy positivo, porque acreditamos por el máximo posible. De esa manera nos colocamos en un grupo de las 11 facultades de Derecho de universidades públicas que acreditaron por ese periodo. De 30 facultades de Derecho de universidades públicas, nos colocamos en el grupo de las 11 en mejores condiciones, digamos. Una evaluación totalmente objetiva, realizada por esta comisión, pero a partir del análisis que hacen pares evaluadores de otras facultades del país. Así que estamos sumamente conformes con el perfil que le estamos dando a la facultad. Y la facultad se encuentra en un momento de crecimiento. Este año ha sido muy importante porque avanzamos con dos instancias de aumentar nuestra oferta que nos pone muy orgullosos. Una es la creación de la licenciatura en Administración y Gestión Pública, Muchísimos inscriptos. tuvimos muchísimos inscriptos en una carrera de pregrado. La tecnicatura es la primera tecnicatura que ofrecemos absolutamente virtual. Tuvimos una inscripción de arriba de 1.700 estudiantes. Es un número que se va a ir ajustando de acuerdo a que vaya avanzando el dictado. Lo sabemos, las carreras virtuales tienen esas características. Pero claramente era algo que la comunidad estaba necesitando. El hacerse de manera virtual nos permite llegar a toda la provincia, lo cual nos enrola en la política que la universidad está llevando adelante, que es de la ULPAN en territorio, de llegar a toda la provincia, permitirle a todos los ciudadanos de nuestra provincia acceder a las posibilidades que brinda la universidad pública.
Así que ya empezamos el dictado de la tecnicatura y estamos muy conformes con cómo esto está funcionando. Y por otro lado, porque también a principio de año presentamos a la CONIAU también para que nos habilite la posibilidad de dictar un doctorado en Derecho. Y lo hicimos de una manera que para nosotros es muy interesante porque lo hacemos de manera interinstitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hacemos en conjunto con otras 2 facultades de Derecho del país. Lo hacemos en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional del Sur y con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN. Estas 3 facultades nos presentamos ante la CONIAU y le dijimos que queremos hacer un doctorado. La CONIAU lo está evaluando. Y para nosotros sería sumamente importante porque el doctorado nos permitiría cerrar el círculo de la oferta académica de la facultad. La facultad ofrece la carrera de grado, ofrece carreras de pregrado como procuración, ofrece carreras de posgrado. Tenemos la especialización en Derechos Humanos, la maestría en Derecho Civil, la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, la especialización en Administración y Control Público. Y con esto ofreceríamos la posibilidad de hacer un doctorado. Y por otra parte, entendemos que esta oferta podría incidir en la vida de la facultad de manera virtuosa, porque el doctorado, quien hace un doctorado, necesariamente tiene que investigar. Y esas investigaciones requieren en muchos casos la formación de discípulos. Entonces eso generaría un movimiento en la función de investigación de la facultad que nosotros lo creemos muy importante, algo que estamos apostando ya hace mucho en fortalecer y hacer crecer el área de investigación de nuestra facultad, lo hemos logrado con números muy concretos, pero con esto entendemos que podríamos darle un nuevo empujón y además contar con doctores para prestigiar y hacer más atractiva la oferta del dictado de nuestra carrera, ¿no? Claro. La semana pasada estuvo el presidente de la Nación, estuvo también el gobernador Silioto presente en la Facultad de Agronomía de la universidad. En ese momento lo que se inauguró, estuvo presente el rector de la universidad, el contador Oscar Alpa, y la vicerrectora en ejercicio. Un acto importante en términos de lo que significa la educación pública, de lo que significa como política pública justamente que un Estado tenga presente justamente la erogación de dineros públicos, valga la redundancia, para el fomento de la educación, y como en ese caso un lugar que también va a ser residencia, un edificio enorme. ¿Qué reflexión hace el decano de la Facultad de Ciencia Económica y Jurídica, que tiene un montón de matriculados? ¿Por cuántos alumnos más o menos? Y nosotros tenemos en nuestra facultad aproximadamente 4.000 alumnos. Estos son alumnos activos, digamos, alumnos de todas las carreras. De todas las carreras. Algunos otros no están activos en este momento, pero el número de activos es aproximadamente 4.000 estudiantes. Bueno, es un montón, sí. Y la reflexión es la siguiente. Por un lado, a mí me parece que la democracia tiene esto, la posibilidad de poder debatir, de discutir, pero eso no impide que uno no se pueda expresar, porque así me siento, absolutamente preocupado con las propuestas que vienen por el lado de algunos de los candidatos a la presidencia. Todos tenemos derecho a opinar y yo desde ese lugar creo que son propuestas que en primer lugar, que son propuestas que no se conocen demasiado, que no se dan demasiadas precisiones al respecto. Me refiero a las propuestas vinculadas con la educación. Por otro lado, lo que se conoce, entiendo yo, atenta o va en contra de lo que creo que es un consenso muy positivo de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que es que la educación pública
es un derecho que se ha conquistado, por el cual se ha luchado, y que es un derecho que muchos estamos de acuerdo, que es un derecho que impacta en la vida de nuestra comunidad, de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de quienes no son tan jóvenes también, de manera concreta y real. Y es una herramienta que permite que nuestra sociedad siga siendo una sociedad en la cual cualquiera de nosotros, haya nacido donde haya nacido, pueda aspirar y pueda pensar que la educación le puede permitir un ascenso social, le puede permitir cambiar su vida, le puede permitir acceder a un título universitario, al ejercicio de una profesión, a incidir en la vida, en el futuro de nuestra sociedad, porque la universidad no solo es un espacio de formación de profesionales. La universidad es un espacio de pensamiento, de generación de pensamiento, de capacidad crítica. Es decir, de que por eso la universidad ha sido siempre en la historia de nuestro país un actor clave. Combativo. ¿Por qué? Porque la universidad tiene, y la universidad pública tiene, porque la universidad pública no, como te decía, no es solo un lugar donde la gente viene a estudiar y a recibirse. La universidad es un espacio donde la gente viene a debatir, a discutir, donde los estudiantes, los graduados, tienen posibilidad de participar en la conducción de la universidad. Entonces, es fruto de hechos históricos en la vida de nuestro país. La reforma universitaria, el decreto de Perón sobre la gratuidad de la universidad. Eso hace que la universidad tenga una vida democrática, que es una escuela también cívica para nuestros jóvenes. Porque los estudiantes que pasan por la universidad no solo se forman como abogados, contadores, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, se forman como ciudadanos comprometidos con su comunidad, ciudadanos comprometidos con la vida democrática. Y entonces, todas las propuestas que apunten a través de eslogan, a través de propuestas supuestamente innovadoras, atenten contra un sistema que funciona muy bien. Porque obviamente la universidad tiene muchas cosas que mejorar, tiene muchísimas cosas que mejorar, pero como sistema universitario funciona muy bien. Es un espacio donde los jóvenes pueden participar, se pueden expresar, se pueden formar, pueden hacer que su vida mejore. Entonces, meterse con una cuestión como la educación pública, y la educación pública, en el caso mío, que es donde me desempeño, universitaria, me parece que es realmente peligroso. Peligroso. Francisco, recién mencionabas el tema de es el lugar, varias veces repetiste esto, ¿no? Y la Universidad Nacional de La Pampa también ha logrado expresarse en el territorio. O sea que esto del lugar físico concentrado en un par de edificios ha variado y permite hoy una educación con un sentido de pertenencia distinto. Sí, seguramente. Nosotros veníamos trabajando mucho en la educación a distancia antes de la pandemia. De hecho, nosotros cuando acreditamos la carrera, las dos carreras, Contaduría y Abogacía, fuimos las únicas facultades en el sistema universitario que utilizamos una posibilidad que nos brinda la reglamentación, que es que teniendo acreditado como lo tenemos el sistema de educación virtual a nivel de la universidad, hasta el 30% de los contenidos de nuestra carrera se pueden dictar de manera virtual. Así fue que acreditamos nuestros planes de estudio, tanto el de abogacía como el de contador, con un 30% de contenidos que se pueden dictar en forma virtual, y lo estamos haciendo. Nos faltan algunas materias, pero en casi todas las materias que hemos identificado como dentro de ese 30% se están dictando de manera bimodal. ¿Qué quiere decir? Las ofrecemos presenciales para los estudiantes que la quieran cursar de manera presencial, y las ofrecemos también en una comisión virtual. ¿Y cómo resolvimos esto? Lo hicimos
atendiendo a un problema que encontrábamos que teníamos en la universidad, que es la terminalidad. Es decir, apuntamos ese 30% a los últimos tramos de las dos carreras para aquellos estudiantes que, avanzados en sus carreras, han tenido cuestiones que han cambiado su vida, es decir, han conseguido algún trabajo en alguna localidad que no es Santa Rosa o en donde esté fijada la carrera, o han tenido hijos, han tenido que mudar, algún motivo que no les permite contar con el tiempo para seguir cursando de manera presencial. Entonces, en las últimas materias de la carrera, ese 30% nos permite cursar en forma virtual, bimodal. Esto ha sido acreditado por la CONIAU y estamos evaluando porque nos permitiría la reglamentación llegar hasta un 50%. Luego pasó el proceso de acreditación, vino la pandemia y avanzamos mucho más de lo que hubiéramos pensado que podríamos avanzar. Dictamos por ese periodo todas las carreras virtuales. Eso nos permitió crecer, nos permitió fortalecernos en infraestructura, invertimos en herramientas que nos permiten hacer ese cursado de mejor manera. Y entonces ahora pudimos avanzar a esto que te mencionaba. Una de nuestras carreras se dicta totalmente de manera virtual, que es la Tecnicatura en Administración y Gestión Pública, y estamos evaluando poder hacer que alguna de nuestras otras carreras cortas se dicte de esa manera también. Claro. Hablabas de inversiones, obviamente de dineros públicos, dineros que vienen justamente de esta política del desarrollo de la universidad pública y gratuita, porque una de las chicanas es, no, sucede que, sobre todo algunos actores políticos, ¿no?, que utilizan como cliché que la casta, los sueldos, todo un montón de cuestiones despectivas que en definitiva están lejos de la realidad. Si hay un montón de cuestiones, esto es muy fácil observarlo. Digo, el edificio que se construyó ahí en agronomía, bueno, estaba presente Oscar Alpa, el rector de la universidad, y alguien mencionó en ese acto el origen de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?, que es una universidad pública desde que comenzó, y sus orígenes que estaban en el estatuto hacían referencia a lo que estaba señalando, que era la necesidad de que los porteños no tengan que viajar al exterior en ese momento, a Chuquisaca, o qué sé yo, o dentro del interior a Córdoba, que era una de las pocas universidades que había, y siempre un espíritu de una universidad pública. Entonces, otro de los temas es el Poder Judicial, ¿no?, que ahora vamos a hacer una recorrida justamente por esta aula que sea adecuado justamente para el ensayo y las prácticas de las alumnas y alumnos de la universidad, de la carrera de abogacía, con respecto al juicio por jurados. Y hay una consideración importante en cuestiones relacionadas al Poder Judicial, ¿no?, concretamente reformas y el hecho de que, ¿qué visión tiene la facultad en función, por ejemplo, de la composición actual de la Corte, cuestiones de funcionarios muy importantes que no se designan? Bueno, la facultad viene trabajando hace mucho con un compromiso muy importante con la actualidad, particularmente en nuestra provincia, ¿no? La facultad en su momento fue el origen, por ejemplo, fue un proyecto de investigación de la facultad cuando el profesor titular de la materia que está a cargo mío hoy en día, que es procesal penal, era José María Meana, hizo un proyecto de investigación que fue el origen del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, el código que está actualmente en vigencia. Luego se discutió, obviamente, como corresponde, en la Cámara de Diputados Provincial, se incorporaron otras cuestiones y demás, pero ese fue el origen. Luego la facultad, ya encontrándome yo como decano, participó en un monitoreo respecto de cómo impactó ese nuevo Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa en la realidad del funcionamiento de la justicia. Es decir, la facultad siempre ha estado muy comprometida con el funcionamiento de la justicia. Hemos intervenido en todas las comisiones que nos han convocado para la reforma de los códigos procesales civiles, el laboral que hace poco ha sido aprobado,
aprobado. También hemos tenido representantes vinculado con la cuestión de niñez y adolescencia. También la nueva normativa aprobada ha tenido participación de nuestra facultad. Así que estamos muy comprometidos. Y eso también nos hace tener una mirada respecto de la realidad de nuestro país, nuestra provincia. Nuestra provincia claramente viene atendiendo, viene trabajando, tratando de mejorar el servicio de justicia. Claramente hay cosas que se podrían mejorar aún más, pero por lo menos nos permitimos la posibilidad de revisarnos, de discutirlo. Lo que nos genera, y a mí particularmente, personalmente, me genera mucha preocupación, son los problemas de la justicia nacional, la justicia federal. La justicia federal es en el área del derecho penal, que es la que más impacta a la gente, que es la que la gente más conoce. La justicia federal es la única justicia del país, diría casi. Creo que hay alguna provincia, pero casi todas las provincias de nuestro país han reformado sus códigos, han pasado a un sistema que hoy en día, la Corte ya lo ha dicho con una absoluta claridad, el que respeta los lineamientos de nuestra Constitución, con un sistema adversarial, donde hay un fiscal que investiga y jueces realmente imparciales que juzgan. La única justicia que no ha avanzado eso es la justicia federal. Ha habido una reforma en el 2015, pero que luego se implementó en 2 provincias, solo en Salta y Jujuy, en la Justicia Federal de Salta y Jujuy, pero luego durante el gobierno de Macri, fue detenida la implementación y nunca más se avanzó en eso. Y entonces está funcionando con un sistema que está totalmente en contra de lo que marca la Constitución, que es absolutamente ineficiente, que violenta muchísimas garantías y que por otra parte sostiene un sistema que lo que hace es proteger ciertos privilegios. Y eso hace que la justicia federal no funcione bien, funciona muy mal. Y lo grave es que la justicia que impacta en los medios nacionales, es decir, es más conocida en los medios nacionales. Entonces, la imagen que queda de la justicia en los medios nacionales general es lo que pasa en Comodoro Pi. Y lo que pasa en Comodoro Pi es consecuencia de un montón de cosas. Pero entre otras cosas, que la estructura procesal sobre la que funciona es funcional a esos intereses. Claro. Es funcional a esos intereses porque hace que el poder de los jueces, por ejemplo, sea mucho más allá de lo deseado para un sistema en donde sería mucho más importante que los fiscales tuvieran más capacidades para investigar, que los jueces no tuvieran este poder, porque hoy un juez federal tiene el poder de investigar y de evaluar su propia investigación, lo cual va en contra de cualquier principio de independencia. Es decir, cómo un juez va a ser independiente de una investigación que ha hecho él mismo, ¿no? Esa es la figura del juez de instrucción que teníamos hace muchos años acá en la provincia y que la hemos cambiado. Es decir, hay un fiscal que investiga y hay un juez de control que, a partir de los planteos que la defensa le hace, puede tomar decisiones. Eso en la justicia federal no existe. Pero bueno, como te decía, eso se ve reflejado en muchos aspectos. El funcionamiento de la justicia federal en general, de Comodoro Pi, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, el funcionamiento de la Corte Suprema. Y aquí hay problemas no solo estructurales desde el punto de vista procesal, hay problemas también políticos. Y en esto tenemos que también hacer un mea culpa. Lo que está pasando en este proceso eleccionario también es un llamado a atención. Es un llamado a atención para todo el sistema político y dirigencial, y me incluyo. Como vos decías, ya van a pasar 2 presidentes que no pueden ni siquiera postular un candidato o candidata para la Procuración General de la Nación y lograr un acuerdo político para que eso prospere. Desde que se retiró empujada, pero se retiró la última procuradora, que fue la doctora Gil Carbó, no ha habido posibilidad ni que el presidente Macri ni que el presidente Fernández postulen a una candidata o un candidato y haya un acuerdo político entre las fuerzas políticas del país para nombrar a un reemplazante. Lo mismo está pasando en la Corte. Ya van a pasar casi 3 años desde que la última mujer integrante de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco, renunció.
y no hay posibilidad de llegar a un acuerdo político para nombrar a una reemplazante. Y estamos funcionando con una corte, con 4 miembros que por otra parte son todos varones, y no puede haber un acuerdo político para reemplazarla. Esto también nos tiene que hacer pensar y tenemos que reflexionar. Hay que lograr acuerdos políticos para estas cuestiones que hacen al funcionamiento de todo en nuestro país, para el funcionamiento de uno de los poderes de nuestro país. No hay acuerdo, por ejemplo, para avanzar en la aprobación de la nueva ley del Consejo de la Magistratura. Estamos funcionando con una ley que fue discutida, debatida y aprobada de acuerdo a los intereses, las necesidades de hace más de 25 años. Porque la Corte, al declarar inconstitucional la última ley que estaba vigente, puso en vigencia una ley de aquel momento. Y estamos funcionando con esa ley. Entonces, hay responsabilidades políticas acá. Y hay que discutir sobre eso. Claro, y esto, digamos, en materia concretamente de juicios por jurados, que es lo que ahora vamos a conocer, para que la señora, el señor que lee el diario La Pampa, que nos está escuchando, que está viendo esta nota, o que prefiera dentro de un sistema multiplataforma, ¿no?, elegir el modo y la manera de informarse, sucinta y, digamos, sintéticamente, ¿qué significa este logro, digamos, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de la justicia, que ya estemos hablando de La Pampa de juicios por jurados? Bueno, es muy importante, es muy importante. A ver, que hayamos logrado en la facultad tener este aula es muy importante, porque aparte esto viene de conversaciones que, como integrante del Consejo de Decanos de Facultades de Derecho, hemos tenido con la gente del Ministerio de Educación de nuestro país, y el Ministerio de Justicia también participó, y hemos logrado un acompañamiento, un financiamiento para todas las facultades de Derecho del país para tener aulas de estas características. ¿Y por qué? Porque esto marca el compromiso que las facultades de Derecho tienen con estas realidades. Porque el juicio por jurados, en este contexto que te mencionaba recién, ¿no?, de estas dificultades que la justicia tiene, el juicio por jurados realmente es una herramienta sumamente importante. Primero, está en nuestra Constitución. Está en la Constitución desde el año 1853, ratificado por la Reforma Constitucional de 1994. En nuestra provincia está en el código actualmente vigente como una expresión de los legisladores, expresión de deseo de que el juicio por jurado sea una herramienta para resolver los casos en nuestro país. No nos olvidemos que en nuestra provincia hubo un antecedente muy interesante en la Constitución, la primera Constitución de nuestra provincia, cuando nuestra provincia se denominaba Eva Perón. Esa primera Constitución establecía el juicio por jurado. Un dato que por ahí se desconoce, establecía el juicio por jurados y aparte lo reglamentaba, decía en qué casos debía aplicarse, quiénes lo debían integrar. Es una herramienta claramente de la democracia, y que en este contexto creo que es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque es una herramienta real de democratización del menos democrático de nuestros 3 poderes, porque esto es una realidad. Esto no es una crítica, es una realidad. El poder, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se legitiman periódicamente a través de la intervención de la voluntad popular en el voto. Y en cambio el Poder Judicial no tiene esta legitimación, no tiene esta misma legitimación. Tiene una legitimación indirecta a través de un sistema como es el del Consejo de la Magistratura para la designación de sus integrantes, que también, como dije recién, tenemos que discutir, pero no tiene la misma legitimación, por lo cual no tiene la fuerza de la democracia que tienen los otros poderes. El jurado popular sería realmente una forma real y concreta de democratizar al Poder Judicial, porque le permitiría darle una voz. El Poder Judicial hoy entiendo que no le está dando a la comunidad el espacio que la comunidad tiene, y el jurado popular sería ese espacio, es decir, el permitirle a la sociedad, a través de los representantes que integren estos distintos jurados populares, la posibilidad de juzgar a quienes tenemos que pasar por este sistema, porque cualquiera de nosotros puede pasar por el sistema, y por lo tanto que nosotros mismos como comunidad, como pares, podamos juzgar lo que eso pasa. Y el juicio por jurados, por otra parte, los estudios, no solo teóricos, sino prácticos y concretos respecto de lo que está pasando
no olvidemos que hay 11 provincias de nuestro país que ya tienen juicio por jurados que está funcionando y muy bien. Esos estudios demuestran que el funcionamiento del jurado popular es muy positivo. De las 11, así que recordemos rápidamente algunas. Sí, está funcionando muy bien el juicio por jurados en nuestras provincias vecinas. En Mendoza está funcionando muy bien el juicio por jurados. En Neuquén está funcionando muy bien el juicio por jurados. En la provincia de Buenos Aires está funcionando el jurado popular con algunas más dificultades por las características que la provincia de Buenos Aires tiene, pero está funcionando. Está funcionando en Río Negro también el juicio por jurados. Ya se hizo el primer juicio por jurados en Chubut. Está funcionando también muy bien en Entre Ríos. Hay muchas provincias de nuestro país que están avanzando y demuestra esto que se mejoran muchos de los aspectos que la justicia hoy tiene. Por ejemplo, una justicia más independiente, una justicia donde los jueces realmente gozan de una imparcialidad que hoy los jueces profesionales, aun cuando lo quisieran, no pueden tener, porque el jurado popular permite que las partes de un grupo de personas seleccionen, un grupo grande, 60 personas, seleccionen a aquellas personas que van a ser más imparciales al momento de tomar una decisión. Entonces eso nos permite contar con jueces con un grado de imparcialidad mucho mayor al que tenemos hoy. Con la posibilidad de contar con personas que decidan los casos que no tienen ningún tipo de preocupación respecto de la decisión que puedan llegar a tomar y el futuro de su carrera profesional. Hoy los jueces profesionales están claramente condicionados porque las decisiones que toman muchas veces en casos emblemáticos, complejos, que dividen las opiniones de nuestra comunidad, están condicionados porque esa decisión implica, y muchas veces ocurre, que a partir de la decisión que tomen se les pida juicio político, tengan que rendir cuentas sobre esas decisiones. Bueno, el jurado popular ese problema no lo tiene. No lo tiene, porque tiene la libertad de poder tomar esas decisiones. Y también el jurado popular nos permitiría cuidar más la figura de los jueces. No hablo de jueces con nombre y apellido, sino la figura institucional del juez, porque la figura de los jueces y los jueces en la democracia es fundamental. Y esa figura hay que cuidarla, hay que fortalecerla. Y hoy está debilitada. Antes de comenzar la recorrida por lo que es esta aula adecuada justamente para las prácticas de juicios populares o juicios por jurados, ¿cuándo estiman más o menos que se podrá comenzar a poner en práctica oficialmente esta institución en La Pampa? Bueno, en nuestra provincia se va a poder avanzar con el juicio por jurados en el momento que nuestra legislatura discuta una ley. Hay que discutir una ley que establezca en qué casos se podrá aplicar el juicio por jurados, qué características va a tener ese jurado, qué composición, cuántos integrantes. El modelo que hay a nivel provincial en todas nuestras provincias es el modelo clásico de 12 integrantes, salvo la provincia de Córdoba, que tiene un jurado escabinado. Pero ¿cómo sería el caso de Córdoba? El caso de Córdoba es el primer jurado de nuestro país. El caso de Córdoba es el jurado escabinado, que es un modelo no anglosajón, sino de Europa continental. Y que combina los jurados populares con jueces profesionales. Es un jurado que Córdoba lo viene revisando porque ha tenido algunos inconvenientes, porque claramente, es decir, ¿qué implica esto? Esto se usa en varios países de Europa, es decir, se selecciona un grupo de personas, que en Córdoba entiendo que hoy son 8 personas, y trabajan de manera conjunta con los jueces profesionales. Pero el problema que se ha advertido, y hay trabajo empírico sobre esto, es que muchas veces las posiciones de los jueces populares quedan condicionadas con la mirada de los jueces profesionales. Claro. Entonces, la mayoría de nuestras provincias, el resto de las provincias que han avanzado en juicio por jurados han avanzado al modelo del jurado tradicional, que es el jurado de 12 personas, que solo son ciudadanos, y que el juez interviene en dirigir el juicio, pero no interviene en la discusión del jurado. El jurado solo discute en los ciudadanos. Entonces, como te decía, hay que hacer una ley que establezca qué tipo de jurado queremos,
materias en las que intervendría el jurado y algún tipo de cuestiones respecto de 3 audiencias que son fundamentales, porque el jurado tiene, y esto es poco conocido y es importante que se conozca, tiene 3 audiencias que son muy importantes y que hacen al buen funcionamiento del sistema. La primera audiencia, que es la audiencia de selección de los jurados, es una audiencia donde las partes pueden, a través de preguntas, a través de formularios que completan los jurados, seleccionar aquellos jurados que sean más imparciales para el caso que ellos pretenden llevar ante el juez. Ante el jurado en este caso. Luego, una vez que se seleccionan los 12 jurados, que en general nuestras provincias han establecido que tienen que ser siempre 6 varones y 6 mujeres, algunas también han establecido que hay que tener en cuenta algún cupo para otras diversidades. En algunas provincias también se han establecido composiciones cuando existen involucrados como víctimas o como acusados personas de poblaciones originarias, entonces también eso debe ser considerado. Establecer para qué casos se va a tratar, eso ha variado en las distintas provincias, en qué casos se aplica, porque no se aplica para todos los casos del jurado. Se aplicaría en general en las provincias que se ha aprobado, se aplica para los casos más graves. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra provincia no tendríamos juicio por jurado permanentemente, solo en casos que la ley establezca que podrían ser los casos más graves. ¿Qué sería un caso grave? Y los casos de homicidio, casos vinculados con violencia sexual. En algunas provincias se han incorporado los casos vinculados a delitos de corrupción, en otras no, es un tema que tenemos que discutir. Y otro tema también importante es las mayorías que se requerirían para que los jurados puedan tomar una decisión. Por ejemplo, en varias provincias se ha avanzado en requerirle al jurado unanimidad, en otras provincias no se les requiere unanimidad, sino que con una mayoría calificada se puede acordar una sentencia condenatoria. Es una cuestión también que hay que discutir, que nosotros como provincia tenemos que discutir. Bueno, son todos detalles que deben discutirse en una ley en la legislatura. Y tienes una decisión política, tiene que haber consenso para eso, pero yo creo que aportaría muchísimo a la democratización de nuestro Poder Judicial. Francisco Marul, gracias por esta entrevista. Ahora vamos a recorrer justamente las instalaciones de la facultad, en especial esta aula adecuada. Simplemente a la población a la que llega, obviamente, hoy por hoy, el diario a través de su sitio web y a través de esta posibilidad también de hojear electrónicamente el diario, es mundial, digamos, la llegada, ¿cierto? El día de mañana podemos estar cada uno de nosotros, vas a saber en qué lugar del planeta, y podemos perfectamente ver información del diario La Pampa o hojear lo que es la edición de papel diaria a través del sistema electrónico o digital. Como cierre, un mensaje final, digamos, para las y los lectores del diario. Bueno, en principio te agradezco, Jorge, este espacio para poder conversar sobre estos temas tan importantes para nosotros, para poder hablar de nuestra facultad, de la que estamos sumamente orgullosos. Te felicito y felicito al diario El Diario por estas iniciativas que son tan innovadoras y que he podido comprobar personalmente que la utilidad y lo valiosas que son para poder acceder a la información, que es clave hoy en día para nuestras sociedades democráticas, ¿no? Estar informados, el poder acceder a la información, poder tener acceso a distintas miradas desde el periodismo y poder sacar nuestras propias conclusiones respecto de las realidades que nos toca vivir, que no son sencillas. Y como mensaje final, como decías vos, en esta semana del abogado, de la abogada, un saludo para todos los colegas, especialmente para los graduados de nuestra facultad, para los docentes, para los estudiantes de nuestra facultad, pero bueno, para toda tu audiencia, un saludo, invitarlos a conocer la facultad, a participar de las actividades que hace la facultad en contacto con la comunidad, porque no solo, como decía al principio, somos un espacio de formación de profesionales, sino un espacio de investigación, de extensión, y a través de la extensión vincularnos con la comunidad.
Y bueno, y que nos acompañen en esta tarea compleja, pero desafiante, de seguir formando profesionales que trabajen por una sociedad más justa, más igualitaria, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Bueno, esta es la sala de audiencias, para que lo usamos como espacio de simulación para los juegos de roles, digamos, que hacemos en la facultad, para hacer juicios orales, tanto penales como civiles, y tiene la siguiente característica, que tiene el espacio para el jurado popular y está equipada para que la participación también virtual de estudiantes, docentes que participen de manera virtual, y también nos sirve para la presentación de las pruebas. Esa cámara que está ahí abajo tiene unos micrófonos que siguen la voz y enfocan a quien está hablando para que se pueda ver por la transmisión. Y nosotros le hicimos en este formato que nos permite utilizarla para simular una audiencia, y con este biombo podemos pasar al resto del espacio, como van a ver ustedes por acá, y allí podemos tener a todos los estudiantes presenciando la actividad, o si no, también la podemos utilizar cerrando el biombo para que se dicte una materia de manera independiente. Francisco, ¿y ya han hecho alguna práctica? Sí. El cuatrimestre pasado, en la materia en la que yo participo, hemos utilizado todo el cuatrimestre el aula. Los estudiantes realizaron todas sus el aprendizaje, digamos, de las herramientas para participar en un juicio oral, cómo preguntarle a un testigo, cómo hacer un alegato, todo lo hacen en este espacio, para que les permite ponerse más en el rol que van a tener el día que Recién en parte de la nota hablábamos de la necesidad de que aparezca una ley provincial que reglamente esta institución, este instituto. Después, fuera de la nota, conversábamos, le preguntábamos sobre si existía algún proyecto de ley presentado. No existe todavía, pero asumimos, digamos, el compromiso de que cuando nos vuelvan a invitar, aprovechar justamente algún desarrollo académico, ¿no? Sí, cómo no. Sí, los vamos a invitar. Nosotros durante el dictado de la cursada hacemos la primera mitad del cuatrimestre, trabajamos con los estudiantes en estos espacios para que vayan aprendiendo cómo utilizar las herramientas en un juicio oral, y la segunda mitad del cuatrimestre todos hacen los estudiantes juicios en distintos grupos que tienen armados, y hacemos, cada estudiante hace por lo menos 3 juicios, y cerramos con un juicio en el cual invitamos a gente de la comunidad de la facultad, generalmente alumnos de primer año, para que hagan de jurado, y entonces el último juicio se hace con un jurado popular que interviene en la decisión del caso que los estudiantes nuestros tienen que llevar adelante. Este año lo hicimos, fue sumamente interesante como todos los años, y la próxima seguramente los vamos a invitar. Bien, para finalizar, recién cuando ingresábamos hay un cartelito, una chapa que indica que esta aula se llama José María Meana y Eduardo Luis Aguirre. Sí, esta fue una decisión del Consejo Directivo, a propuesta mía, porque José María Meana, quien era el titular de la Cátedra Procesal Penal, y Eduardo Aguirre, que ya no está más a cargo de Derecho Penal 1 y 2, pero fue muy importante y fue también titular de las prácticas penales. Eduardo se jubiló, pero sigue acompañando a la facultad en actividades de posgrado, en charlas y demás, pero han sido claves en el crecimiento de la facultad, de la carrera de Derecho. Y sobre todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque José, como te dije, impulsó la reforma del Código Procesal. Eduardo trabajó mucho también en esa comisión, y además como funcionario. El doctor Meana fallecido ya, ¿verdad? El doctor Meana ya fallecido, y Eduardo como funcionario en el Ministerio de Gobierno de la gobernación, ¿no? Del ingeniero Berna, fue muy importante en introducir ese código para que se discutiera. Y aparte, desde las aulas, ellos han sido profesores muy importantes que han formado a quienes hoy son los profesores que están a cargo de las cátedras, y que nos han formado en esto, ¿no? Nos han formado en esta mirada democrática
garantizadora de derechos de los sistemas de justicia. Así que es un homenaje muy importante, muy y de absoluta justicia, digamos.